Mi nombre es Valeria Mendoza. Tenía 41 años cuando descubrí que el hombre con quien había compartido casi toda mi vida llevaba meses construyendo otra historia a mis espaldas. Nunca imaginé que una simple notificación bancaria pudiera destruir 18 años de matrimonio. Vivíamos en Querétaro, en una casa de 2 plantas ubicada en una colonia tranquila. No era una residencia de lujo. La propiedad había pertenecido a mis abuelos y, cuando fallecieron, pasó a manos de mi madre. Años después ella me la dejó a mí. Cada rincón guardaba recuerdos familiares. Las tardes preparando carne asada en el patio, los cumpleaños de mi hijo, las macetas que mi abuela cuidó hasta el último día. Siempre pensé que mi esposo entendía el valor de todo aquello. Me equivoqué. Mi esposo se llamaba Javier Lozano. Cuando nos conocimos era atento, trabajador y tenía esa facilidad para hacer reír incluso cuando las cosas iban mal. Con el tiempo consiguió un puesto como supervisor comercial para una empresa distribuidora. Yo trabajaba como coordinadora administrativa en una clínica privada. Nuestra vida era sencilla. Pagábamos la hipoteca de una pequeña camioneta, hablábamos sobre los estudios de nuestro hijo Mateo, de 15 años, y poco a poco reuníamos dinero para remodelar la cocina. Desde afuera parecíamos una familia completamente normal. Precisamente por eso jamás sospeché nada. No encontré perfumes extraños en su ropa. No vi mensajes románticos aparecer en su teléfono. Ni escuché llamadas misteriosas durante la madrugada. Todo comenzó un miércoles por la noche mientras revisaba los movimientos de nuestras cuentas bancarias. Siempre fui quien administró el dinero de la casa. Javier decía que odiaba los números, así que esa responsabilidad terminó siendo completamente mía. Entre los pagos habituales apareció algo que no reconocí. Un cargo elevado. Después otro. Y otro más. Reservaciones de hotel. Boletos de avión. Una cena exclusiva frente al mar. Un recorrido privado en yate. El total superaba los 150,000 pesos. Al principio sonreí. Pensé que quizá estaba preparando una sorpresa para celebrar mi próximo cumpleaños. Durante unos segundos incluso imaginé que, después de tantos años trabajando sin descanso, por fin tendríamos unas vacaciones juntos. Abrí el comprobante de la reservación. Entonces dejé de sonreír. El viaje era para 2 personas. Uno de los pasajeros era Javier. La otra pasajera no era yo. Su nombre era Daniela Ríos. Sentí que el tiempo se detenía. Volví a leer el documento varias veces esperando haber entendido mal. No ocurrió. Seguí revisando. Como compartíamos una tableta familiar, Javier había olvidado cerrar varias sesiones. Encontré correos electrónicos, fotografías, confirmaciones de hoteles, conversaciones completas. Cada archivo era peor que el anterior. Daniela no era una clienta. Tampoco era una compañera de trabajo. Era la mujer con la que mi esposo mantenía una relación desde hacía casi un año. Lo más doloroso no fue descubrir la infidelidad. Fue leer los mensajes donde hablaban de formar una nueva vida usando el dinero que pertenecía a nuestra familia. Habían planeado viajes, regalos, compras. Incluso discutían qué muebles comprarían cuando Javier por fin me dejara. Me quedé sentada frente a la computadora hasta pasada la medianoche. No lloré. El llanto nunca llegó. Solo sentía un vacío enorme. A la mañana siguiente Javier bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la frente. Preguntó si había comprado café. Se quejó del tráfico. Después salió rumbo al trabajo deseándome un buen día. Lo observé mientras cerraba la puerta. En ese instante comprendí algo. El matrimonio que yo intentaba proteger ya había desaparecido mucho antes de que yo descubriera la verdad. Días después anunció que tendría que viajar a Puerto Vallarta para asistir, según él, a una capacitación de la empresa. Solo serán 5 días, dijo mientras revisaba su celular. Tal vez 6. Lo miré con calma. Que tengas buen viaje. Me observó sorprendido. Esperaba preguntas. Esperaba desconfianza. Pero yo ya no necesitaba descubrir ninguna mentira. Las conocía todas. El día que salió de casa vi cómo guardaba sus maletas en la camioneta y se marchaba sonriendo. Esperé hasta que desapareció al final de la calle. Entonces respiré profundamente. Muchas personas creen que la venganza empieza con gritos, con discusiones, con escándalos. Yo descubrí que el verdadero poder comienza en silencio. Esa misma tarde pedí una cita con una abogada especializada en derecho familiar. Llegué con carpetas llenas de estados de cuenta, comprobantes, capturas de pantalla y todos los documentos que había reunido durante los últimos días. La reunión duró casi 3 horas. Al terminar entendí algo que cambió por completo mi forma de ver el futuro. No estaba atrapada. Tenía opciones. Y,
Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que todavía podía recuperar el control de mi vida. Aquella noche recogí a Mateo de su entrenamiento de fútbol. Durante el camino permaneció callado. Cuando estábamos por llegar a casa rompió el silencio. Mamá, ¿sí? ¿Todo está bien? Lo miré de reojo. ¿Por qué preguntas eso? Encogió los hombros. No sé, últimamente te ves diferente. Sonreí con esfuerzo. Estoy bien. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Porque, aunque Javier todavía no lo imaginaba, las decisiones que yo estaba tomando cambiarían su vida para siempre. Y apenas era el comienzo. La abogada dejó muy claro que cada movimiento sería completamente legal. El objetivo era proteger el patrimonio de Mateo y el mío mientras iniciaba el proceso de divorcio. Cuando terminó la llamada, permanecí unos segundos mirando la pantalla del teléfono. Respiré hondo. Después respondí con una sola palabra. Adelante. Mientras tanto, Javier seguramente estaba disfrutando las playas de Puerto Vallarta junto a Daniela, convencido de que tenía la vida perfecta. Una esposa responsable pagando las cuentas y una amante con quien gastar el dinero de la familia. Las personas como él casi nunca creen que algún día tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. 2 días después llegó la primera llamada. Estaba terminando un informe en la oficina cuando mi celular comenzó a sonar sin descanso. Asterisco Javier. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez. Hasta que finalmente contesté. ¿Qué pasa? Su voz sonaba desesperada. Las tarjetas no funcionan. Apoyé la espalda contra la silla. ¿Cuáles tarjetas? Las nuestras. Casi me hizo reír escuchar aquella palabra. Nuestras. Durante casi un año nuestro dinero había servido para pagar hoteles, vuelos, regalos y cenas con otra mujer. Ahora sí recordaba que las cuentas eran compartidas. No sé qué decirte. Valeria, rechazaron todas. ¡Qué mala suerte! Hubo un silencio incómodo. Después preguntó en voz baja. ¿Tú hiciste algo? Miré por la ventana de mi oficina. El cielo estaba completamente despejado. Pensé que estabas en una capacitación de la empresa. No respondió. Solo escuché su respiración. Por fin comprendió que ya sabía toda la verdad. Tenemos que hablar. Claro que sí. Colgué sin darle oportunidad de decir una palabra más. Durante los siguientes días, mi tranquilidad aumentó exactamente al mismo ritmo que el caos en la vida de Javier. El hotel exigió nuevas garantías de pago. Cancelaron actividades. Suspendieron reservaciones. Las vacaciones de ensueño comenzaron a convertirse en un desastre. Daniela empezó a hacer preguntas. Preguntas para las que Javier no tenía respuestas. Con el paso de las semanas descubrí algo gracias a la documentación del divorcio. Él le había vendido una imagen completamente falsa. Le habló de futuros negocios, de inversiones, de propiedades, de una vida llena de lujos que simplemente no existía. Pero las mentiras siempre tienen fecha de vencimiento. Y cuando la realidad apareció, aquella fantasía empezó a derrumbarse. Mientras tanto, nuestra vida seguía adelante. Una tarde, Mateo y yo compramos hamburguesas y cenamos en el pequeño jardín de la casa. El atardecer pintaba el cielo de naranja. Permanecimos varios minutos en silencio. Hasta que él habló. Mamá, ¿papá tiene otra mujer? Sentí un nudo en la garganta. No por la pregunta, sino porque comprendí que mi hijo llevaba mucho tiempo sospechándolo. ¿Por qué piensas eso? Pregunté con calma. Bajó la mirada. He visto mensajes, llamadas, y últimamente parece que ya no quiere estar con nosotros. Aquellas palabras me rompieron el corazón. Durante unos segundos pensé en inventar cualquier excusa. Pero Mateo ya no era un niño. Merecía conocer la verdad. Le expliqué lo ocurrido sin entrar en los detalles más dolorosos. Cuando terminé, permaneció callado. Finalmente asintió lentamente. Lo imaginaba. ¿Estás enojado? Negó con la cabeza. No. Solo estoy decepcionado. Su respuesta sonó demasiado madura para un muchacho de 15 años. La noche cayó poco a poco. Entonces tomé una decisión que llevaba días rondando mi cabeza. Miré la casa. Cada habitación conservaba recuerdos hermosos. Pero ahora también estaba llena de heridas. Quizá empezar de nuevo no significaba escapar. Quizá significaba sanar. Miré a Mateo. ¿Qué pensaría si nos mudáramos a otra ciudad? Me observó sorprendido. ¿Empezar desde cero? Asentí. No tardó ni un segundo en responder. Sí. Parpadeé. ¿Así de rápido? Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Hagámoslo, mamá. Aquellas palabras confirmaron algo que yo me negaba a aceptar. Mi hijo ya había dejado atrás a su padre mucho antes que yo. Esa misma noche bajé al garaje. Saqué varias cajas vacías. Pero no eran para nuestras cosas. Eran para las de Javier.
Porque mientras se seguía intentando salvar unas vacaciones construidas sobre mentiras, yo estaba preparando el final definitivo de la vida que siempre creyó asegurada. Tomé la primera caja. La abrí lentamente. Y comencé a guardar, uno por uno, todos los objetos que muy pronto dejarían de ocupar un lugar en mi casa. Cada objeto que guardaba dentro de aquellas cajas representaba un recuerdo que ya no tenía sentido conservar. Una chamarra que Javier usaba todos los inviernos. Sus relojes. Herramientas. Libros. Documentos personales. Trofeos de antiguos torneos deportivos organizados por su empresa. Durante algunos minutos me descubrí observando aquellas cosas con nostalgia. Después recordé cada mentira. Cada transferencia bancaria. Cada viaje pagado con el dinero que también pertenecía a Mateo. Entonces la nostalgia desapareció. Seguí empacando. Caja tras caja. Sin prisas. Sin lágrimas. Una semana después la casa estaba irreconocible. El closet principal tenía un lado completamente vacío. Su oficina había quedado reducida a un escritorio sin fotografías. Parecía que Javier nunca hubiera vivido allí. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba rápidamente. Mi abogada presentó la solicitud de divorcio y reunió toda la evidencia financiera. Las compras realizadas durante la relación extramarital. Los estados de cuenta. Las reservaciones. Las transferencias. Todo quedó perfectamente documentado. Ella sonrió al revisar los expedientes. Intentará justificar muchas cosas, me dijo, pero los números nunca mienten. Tenía razón. 3 semanas después recibí un mensaje inesperado. No era de Javier. Era de Daniela. Solo escribió: necesitamos hablar. No respondí. 1 hora más tarde volvió a insistir. Finalmente acepté una llamada. Su voz sonaba completamente distinta a la de los mensajes románticos que había leído semanas atrás. Estaba nerviosa. ¿Sabías que Javier sigue casado legalmente contigo? Claro que lo sabía. Hubo un largo silencio. Él me dijo que ustedes llevaban años separados. Sonreí con tristeza. Otra mentira más. También me dijo que la casa donde vivían era rentada. La casa es mía. Silencio otra vez. Y que tenía varios negocios. Tampoco es cierto. Escuché cómo soltaba un suspiro. Por primera vez entendí que ella también había vivido dentro de una historia inventada. No éramos amigas. Ni lo seríamos. Pero las dos habíamos conocido versiones diferentes del mismo hombre. Antes de colgar solo le dije una cosa. Si decides seguir con él, al menos hazlo conociendo la verdad. Nunca volvió a llamarme. 5 días después contraté una empresa de mudanzas. Cada caja estaba perfectamente etiquetada. Ropa. Zapatos. Objetos personales. Equipos deportivos. Todo pertenecía únicamente a Javier. Entregué al conductor una dirección escrita en un sobre. Era el departamento donde Daniela vivía. El mismo lugar al que Javier enviaba flores, regalos y paquetes durante los últimos meses. Cuando el camión salió de mi cochera sentí una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Aquella noche mi teléfono volvió a sonar. Era Javier. Contesté. ¿Qué sucede? Su voz estaba completamente fuera de control. ¿Qué hiciste? ¿Con qué? Mandaste todas mis cosas. Sí. No tenías derecho. Respiré con tranquilidad. Te equivocas. Ya elegiste dónde querías vivir. Solo envié tus pertenencias al lugar que considerabas tu verdadero hogar. Escuché un golpe del otro lado de la llamada. Después gritos. Parecía que Daniela discutía con él. Finalmente la llamada terminó de forma abrupta. No volví a marcar. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo comprendí que cerrar una puerta no siempre significa perder algo. A veces significa recuperar la paz que alguien más te había quitado. Los meses siguientes transcurrieron entre audiencias, documentos y reuniones con abogados. Javier intentó cambiar la historia. Afirmó que todo había sido un error. Que nunca quiso destruir a su familia. Que solo atravesaba una crisis. Pero las pruebas hablaban mucho más fuerte que sus palabras. Los estados de cuenta. Los viajes. Las conversaciones. Las compras. Cada documento confirmaba exactamente lo que había hecho. El juez autorizó el divorcio sin mayores complicaciones. Como la casa había sido heredada por mi familia años antes del matrimonio, permaneció legalmente a mi nombre. Javier también tuvo que responder por gran parte de las deudas personales que había generado durante su relación con Daniela. Aquella vida de lujos terminó costándole mucho más de lo que imaginó. Semanas después supe, por amigos en común, que Daniela también había terminado la relación. Cuando descubrió la magnitud de las mentiras y los problemas económicos, decidió marcharse. Al final, Javier perdió a la mujer por la que había arriesgado su matrimonio. Y también perdió a la familia que siempre estuvo a su lado. Nosotros, en cambio, seguimos adelante.
Mateo y yo aceptamos la oportunidad de mudarnos a Asterisco Mérida, donde una empresa me ofreció un mejor puesto administrativo. Vendimos algunos muebles, conservamos únicamente lo realmente importante y comenzamos una nueva etapa. Nuestro nuevo hogar era mucho más pequeño. No tenía los grandes jardines de la antigua casa, ni tantos recuerdos. pero estaba lleno de algo que durante mucho tiempo había faltado: tranquilidad. Mateo hizo nuevos amigos, volvió a sonreír y poco a poco recuperó la ilusión por su futuro. Un sábado por la mañana, mientras acomodábamos las últimas cajas, me abrazó sin decir una palabra. Después sonrió. Mamá, hacía años que no te veía tan feliz. Sentí un nudo en la garganta. Porque tenía razón. No era feliz porque Javier hubiera perdido. Era feliz porque nosotros habíamos dejado de vivir alrededor de sus mentiras. Casi un año después recibí un último mensaje suyo. Solo decía: perdí todo. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla durante unos segundos. Luego bloqueé el número. No sentí odio. Tampoco deseos de vengarme. Simplemente entendí que algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer cerradas para siempre. Aquella noche salí al patio de nuestra nueva casa. El aire era cálido. Mateo reía con unos vecinos mientras jugaban fútbol. Los observé en silencio y comprendí que había tomado la decisión correcta. Muchas personas creen que la mejor venganza consiste en hacer sufrir a quien te lastimó. Yo descubrí algo muy distinto. La mejor venganza es construir una vida tan tranquila, tan digna y tan plena que el pasado deje de tener poder sobre ti. Javier creyó que podía reemplazar 18 años de lealtad por una ilusión pasajera. Al final perdió la confianza de su hijo, destruyó su reputación y se quedó completamente solo. Yo, en cambio, no recuperé a mi esposo. Recuperé algo mucho más valioso. Me recuperé a mí misma.